¿Y si las canciones que más has cantado en tu iglesia, con lágrimas en los ojos y las manos levantadas, no fueran un incienso agradable para Dios, sino un eco del engaño espiritual que el enemigo ha sembrado dentro de la adoración cristiana moderna? Imagina por un momento que la melodía que parece llenar tu corazón de paz está, en realidad, desviando tu mente de la verdad eterna del Evangelio. ¿Qué pasaría si descubrieras que frases repetidas miles de veces en congregaciones alrededor del mundo no honran al Creador, sino que diluyen la gloria de Cristo para exaltar las emociones humanas? El riesgo es real. Millones de creyentes confían en letras que suenan piadosas, pero que esconden teologías falsas que con sutileza corrompen la pureza del mensaje bíblico. Este no es un simple debate sobre estilos musicales o preferencias estéticas. Estamos hablando de salvación, de vida eterna, de discernir entre lo que viene de la palabra y lo que nace del corazón engañoso del hombre. Y hoy vas a descubrir que algunas de las canciones más famosas de adoración no son lo que parecen ser. Quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es solo tu lista de reproducción, sino tu propia comunión con Dios. Vivimos en una generación en la que la música se ha convertido en una de las armas más poderosas para moldear la fe. No es casualidad que Satanás, antes de caer, fuera descrito como un ser adornado de instrumentos, un querubín ligado a la adoración celestial. Él conoce el poder de la música, su capacidad de abrir el corazón y sembrar ideas. Por eso, muchas veces el enemigo no necesita destruir templos o prohibir Biblias. Le basta con infiltrar mensajes sutiles en letras que los cristianos cantan con pasión, pero sin discernimiento. Es aquí donde se cumple la advertencia de 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Las melodías pueden ser dulces, pero el veneno doctrinal que contienen corroe lentamente la verdad del Evangelio. No se trata de condenar toda la música contemporánea, sino de abrir los ojos y entender que no toda canción que menciona a Dios o a Jesús es automáticamente bíblica. La prueba no es la emoción que produce, sino la fidelidad a la palabra de Dios. Por eso, en este video vamos a examinar 7 canciones de adoración que esconden una teología falsa, para que no caigas en la trampa del sentimentalismo disfrazado de fe. Al final, tendrás la claridad necesaria para adorar en espíritu y en verdad, como Jesús demandó en Juan 4:23. La primera canción que debemos analizar es aquella que, bajo un lenguaje de aparente humildad, coloca al ser humano en el centro en lugar de a Dios. Una de las frases más repetidas dice: «Yo soy quien dices que soy». A primera vista, parece una declaración de identidad en Cristo, algo positivo. Pero la letra insiste tanto en el yo que termina siendo un canto a la autoafirmación más que a la exaltación divina. El problema aquí no es reconocer que somos hijos de Dios, porque la Escritura lo confirma en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El verdadero peligro está en la manera en que la canción desplaza el foco. Ya no se trata de glorificar a Cristo por lo que Él es, sino de reafirmar constantemente lo que yo soy. El Evangelio auténtico no gira en torno a nuestra identidad, sino a la gloria de Dios y al sacrificio de Cristo en la cruz. Cantar sin cesar, yo soy, yo soy, yo soy, convierte la adoración en un espejo narcisista donde el hombre se contempla a sí mismo. El efecto espiritual de esta distorsión es grave. En lugar de quebrantamiento, produce orgullo. En lugar de dependencia, genera una falsa seguridad centrada en el yo. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». La adoración que enfatiza el yo contradice directamente la invitación de Cristo a morir a nosotros mismos. Puede sonar inspirador, pero termina debilitando la raíz del discipulado cristiano. Imagina a una persona cantando esa canción semana tras semana. Sin darse cuenta, internaliza un evangelio incompleto donde lo principal no es la soberanía de Dios, sino la autoimagen fortalecida por frases repetitivas. Y esto es exactamente lo que Pablo advertía en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una letra centrada en el ego es atractiva, pues promete ánimo y autoestima, pero oculta la cruz, el arrepentimiento y la necesidad de transformación. ¿Puedes ver el peligro? Si la música no nos lleva al quebrantamiento, nos lleva al engaño. Y si esta primera canción ya genera tanto debate, espera a escuchar la siguiente. La segunda canción es todavía más problemática porque toca directamente la doctrina de la soberanía de Dios. Se trata de aquella que repite incansablemente la frase «Dios no me fallará». De nuevo parece correcto. La Biblia dice en Josué 1:5, «No te dejaré ni te desampararé». Pero la manera en que la canción construye esta idea transmite una teología peligrosa, que Dios siempre cumplirá exactamente nuestros deseos, que jamás permitirá que experimentemos dolor o pruebas. El estribillo se convierte en un mantra emocional que pinta a Dios como un sirviente de nuestras expectativas. Sin embargo, las Escrituras son claras. Dios nunca promete librarnos de toda dificultad, sino estar con nosotros en medio de ellas. Jesús mismo afirmó en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Notas la diferencia? La Biblia nos prepara para el sufrimiento, mientras que la canción envenena la fe con una falsa expectativa de comodidad. El peligro espiritual es enorme. Quien canta y cree que Dios nunca me fallará, en el sentido de que jamás permitirá dolor, terminará decepcionado en la primera prueba. ¿Cuántos jóvenes abandonan la fe porque, al enfrentar enfermedad, desempleo o tragedia, sienten que Dios les falló? No fue Dios quien falló, sino la doctrina distorsionada que abrazaron a través de letras engañosas. En este sentido, la canción no solo es teológicamente incorrecta, sino pastoralmente destructiva, porque en lugar de preparar al creyente para la lucha espiritual, lo prepara para un espejismo, y cuando el espejismo se rompe, la fe también se quiebra. Por eso el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 4:12, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La adoración genuina nos fortalece para perseverar, pero la adoración falsa nos fragiliza para desertar». Piensa en esto. ¿Qué clase de cristianismo estamos construyendo si nuestras canciones pintan un Dios que nunca permite pruebas, cuando la Biblia está llena de santos que sufrieron por amor a Cristo? La respuesta es clara. Estamos edificando sobre arena, no sobre roca. Y Jesús fue tajante en Mateo 7:27. La casa edificada sobre arena caerá. Esa es la consecuencia de cantar teologías falsas. Construimos fe superficial que no soporta las tormentas. Pero si estas dos canciones ya parecen peligrosas, lo que viene a continuación revela aún más la astucia del enemigo infiltrado en la música de adoración. La tercera canción que debemos examinar es una de las más populares en congresos juveniles y servicios dominicales alrededor del mundo. Su estribillo dice, «Espíritu Santo, ven y lléname de tu poder». A primera vista, parece una súplica sincera, pero al analizar la letra completa, observamos una manipulación peligrosa de la doctrina del Espíritu Santo. La canción lo presenta como una fuerza abstracta que solo sirve para generar experiencias emocionales intensas, temblores, lágrimas, sensaciones de calor o éxtasis. Lo grave es que no habla de santificación, arrepentimiento ni obediencia. El Espíritu Santo es reducido a un sentimiento que se activa con música, en lugar de ser reconocido como la tercera persona de la Trinidad que guía a la verdad. Jesús lo explicó con claridad en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El propósito del Espíritu no es darnos un show emocional, sino convencernos de pecado, justicia y juicio. Sin embargo, la canción se centra en lo contrario. Pide un llenar que parece más cercano a un trance que a un proceso de transformación. El peligro espiritual aquí es evidente. Si un creyente aprende que la prueba de tener al Espíritu Santo son experiencias emotivas durante la adoración, terminará dudando de su fe cada vez que no sienta nada extraordinario. Así se genera una dependencia en la música para activar al Espíritu, como si fuera un interruptor que encendemos con notas y repeticiones. Esto contradice totalmente la Escritura,
que enseña que el Espíritu habita permanentemente en los hijos de Dios desde la conversión, Efesios 1:13. Al insistir en que debemos invocarlo como si no estuviera presente, la canción alimenta una herejía práctica, la idea de que el Espíritu viene y va según nuestros sentimientos. ¿Notas lo grave? Una canción aparentemente piadosa puede sembrar inseguridad espiritual, hacer que el creyente dude de su salvación y lo mantenga esclavo de la emoción. Además, la letra suele repetirse de manera hipnótica durante largos minutos, produciendo un efecto casi místico. Esto no es casualidad. Muchos movimientos pseudo-espirituales han usado mantras para alterar la conciencia. Jesús mismo advirtió en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando la adoración cristiana imita prácticas paganas de repetición vacía, el resultado es un pueblo emocionado, pero no transformado, y lo más peligroso, corazones convencidos de que Dios está presente por la intensidad de la música, aunque la vida permanezca sin fruto. Esa es la estrategia perfecta del enemigo, sustituir santidad por sensaciones. Ahora pasemos a la cuarta canción, una de las más polémicas y, sin embargo, también de las más amadas en muchos círculos cristianos. Su letra proclama: Dios me ama tal como soy. ¿No es cierto que suena hermoso? Pero detrás de esta declaración hay una distorsión mortal. Es verdad que el amor de Dios es incondicional en cuanto a su origen. Él nos amó cuando aún éramos pecadores, Romanos 5:8. Sin embargo, el problema surge cuando la canción convierte esa verdad en licencia para permanecer en el pecado. Al repetir sin cesar que Dios me ama tal como soy, sin añadir el llamado al arrepentimiento y a la transformación, se construye un evangelio barato que elimina la cruz. La adoración deja de ser una respuesta de gratitud a la gracia para convertirse en un escudo contra la confrontación divina. La Escritura es clara: el amor de Dios siempre va acompañado del llamado a la santidad. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Nota el orden: primero, la gracia; después, la demanda de obediencia. Cuando una canción insiste en el amor incondicional, pero omite el mandato de apartarse del pecado, lo que hace es predicar una media verdad. Y una media verdad es una mentira completa. Cantando este tipo de letras, muchos cristianos terminan construyendo una fe sin arrepentimiento, un Dios sin justicia y un cielo sin santidad. El efecto espiritual de esta canción es devastador, porque alimenta la complacencia. Alguien que vive en fornicación, mentira o amargura puede cantar con lágrimas: Dios me ama tal como soy, y convencerse de que no necesita cambiar. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Hebreos 12:14 declara: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Puedes ver el peligro? Una letra mal enfocada se convierte en anestesia espiritual que adormece la conciencia y la prepara para la condenación. Lo más alarmante es que estas canciones no nacen de la nada. Vienen de movimientos teológicos concretos que buscan suavizar el Evangelio para hacerlo más atractivo al mundo. Se sustituyen palabras como arrepentimiento o obediencia por términos más agradables como aceptación y amor. El problema es que un evangelio sin cruz no salva y una adoración sin verdad no transforma. Jesús dijo en Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El énfasis no es solo en la sinceridad del corazón, sino en la verdad doctrinal. Si quitamos la verdad, lo que queda es idolatría emocional. Al reflexionar sobre estas dos canciones, la tercera y la cuarta de nuestra lista, podemos notar un patrón inquietante. Ambas distorsionan atributos fundamentales de la fe cristiana. La primera reduce al Espíritu Santo a un espectáculo emocional. La segunda transforma el amor de Dios en permisividad. En ambos casos, lo que parece adoración termina siendo rebelión camuflada. Lo más grave es que millones de creyentes cantan estas letras semana tras semana, sin darse cuenta del veneno que contienen. Y así, la Iglesia se acostumbra a un cristianismo diluido, frágil y superficial. Pero no olvidemos,
Jesús ya advirtió que en los últimos tiempos muchos serían engañados. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No es precisamente eso lo que vemos en estas canciones. Letras que parecen cristianas, pero que terminan desviando al pueblo de la verdad. Lo que el diablo no logró destruir con persecución, lo está corrompiendo con melodías. Si hasta ahora has sentido que estas canciones son peligrosas, prepárate, porque las próximas letras que vamos a analizar no solo distorsionan verdades aisladas, sino que repiten la misma estrategia de la serpiente en el Edén: tomar palabras de Dios y torcerlas hasta convertirlas en veneno espiritual. La quinta canción que debemos poner bajo la lupa repite una frase que, aunque parece inofensiva, distorsiona gravemente la fe. Declaro que todo me irá bien. Aquí encontramos una influencia directa de la teología de la prosperidad, que convierte la adoración en un acto de decretar realidades según la voluntad humana. El problema es que la Biblia jamás enseña que el creyente tiene poder absoluto de declarar su futuro, sino que debe someter su vida a la soberanía de Dios. Santiago 4:15 lo deja claro, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, esta canción entrena a los fieles a poner la confianza en sus palabras, como si fueran fórmulas mágicas que obligan a Dios a cumplir deseos. Lo más grave es que, cuando las cosas no salen bien, la persona no duda de la doctrina falsa, sino de su propia fe. Esto produce frustración espiritual y una sensación de fracaso. Lo que comenzó como un canto de esperanza se transforma en un yugo de condenación. La verdadera fe no se mide por la capacidad de declarar, sino por la obediencia al plan perfecto del Padre, incluso cuando incluye pruebas. La sexta canción va en otra dirección, pero es igual de peligrosa. Se ha vuelto muy popular en velorios, hospitales y momentos de crisis. Su letra dice: ahora tengo un ángel que me cuida. El problema aquí es que sustituye la centralidad de Cristo por la adoración a seres creados. La Biblia nunca nos enseña a dirigir cantos a ángeles, ni a pedirles protección, sino a confiar en Dios mismo. Aunque Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, jamás se nos permite adorarlos ni convertirlos en protagonistas de nuestra fe. Esta canción, sin embargo, desplaza a Jesús del centro y coloca a los ángeles como objeto de confianza. Lo que comienza como un consuelo inocente se convierte en idolatría encubierta. Apocalipsis 22, 8, 9 muestra cómo Juan, al intentar adorar al ángel, fue corregido. Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero esta canción enseña lo contrario, rinde culto a los mensajeros en lugar de al autor de la salvación. Y así, millones de creyentes cantan con buena intención, pero con pésima teología. El peligro espiritual aquí es profundo. Si el creyente deposita su seguridad en ángeles, terminará olvidando que solo Cristo es nuestro mediador. 1 Timoteo 2:5 afirma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cantar a los ángeles puede parecer inofensivo, pero es abrir una puerta al engaño espiritual, donde se confunde la devoción legítima con prácticas cercanas al espiritismo. En algunos contextos incluso, estas canciones se mezclan con la creencia de ángeles de la guarda, como figuras casi mágicas que sustituyen la guía del Espíritu Santo. De esa forma, lo que comenzó como un himno de esperanza termina desviando corazones de la verdad. La séptima y última canción es, sin duda, la más peligrosa de todas, porque toca el corazón mismo del Evangelio. Su estribillo proclama: el cielo es aquí y ahora. Con un lenguaje poético, presenta la idea de que no hay necesidad de esperar la eternidad, porque ya vivimos en la plenitud del reino. El problema es que esta letra repite la misma mentira que la serpiente susurró en el Edén, que no necesitamos depender de Dios para alcanzar la plenitud, porque ya la tenemos. Se trata de una versión musicalizada del llamado Evangelio del Reino Presente, que borra toda referencia al juicio final
al infierno y a la esperanza futura. Al cantar "El cielo es aquí", se elimina la tensión bíblica entre el ya y el todavía no del reino de Dios. La Escritura enseña que ahora tenemos las primicias del Espíritu, Romanos 8:23, pero que todavía esperamos la redención completa. Sin embargo, esta canción engaña al creyente con la idea de que no hay nada que esperar, de que la vida presente ya es suficiente. El efecto espiritual es devastador. Si el cielo ya está aquí, ¿para qué hablar de arrepentimiento? ¿Para qué advertir sobre el juicio? ¿Para qué predicar a los perdidos? Todo se relativiza en un mensaje de autoayuda espiritual que niega las realidades eternas. Y lo más grave, convierte el Evangelio en una terapia de bienestar emocional, en lugar de un llamado a cargar la cruz y seguir a Cristo. Es la misma mentira que Lucifer repite desde Génesis: seréis como dioses. Por eso, esta última canción no solo es peligrosa, es blasfema, porque le roba a Dios la gloria de su promesa eterna y entrega al hombre un consuelo falso que lo prepara para la condenación. Aquí llegamos al clímax. Al analizar estas 7 canciones, podemos ver con claridad la estrategia del enemigo. En todas se repite el mismo patrón: tomar una verdad bíblica, torcerla levemente y convertirla en veneno espiritual. En unas, se exalta al yo por encima de Dios. En otras, se predican promesas que la Biblia nunca dio. En algunas, se desplaza a Cristo para exaltar a los ángeles, y en la última, se niega la eternidad. Todo esto refleja la misma rebelión que comenzó con Lucifer, el deseo de desviar la adoración que pertenece solo a Dios. Isaías 14:14 recoge sus palabras: subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Esa es la raíz de toda distorsión en la música cristiana moderna. El problema no es un simple detalle doctrinal, sino la salvación eterna. Quien canta estas letras sin discernimiento se expone a creer en un evangelio adulterado. Y un evangelio adulterado no salva. Por eso, este análisis no es un ataque a estilos musicales ni a denominaciones, sino una advertencia profética para todo el cuerpo de Cristo. La pregunta no es si la canción suena hermosa, sino si refleja fielmente la verdad de la palabra. Porque Jesús fue claro: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Para cerrar, queda una exhortación necesaria. No te conformes con cantar lo que está de moda. Examina cada letra a la luz de la Escritura. Pregunta siempre: ¿exalta a Cristo o exalta al hombre? ¿Predica arrepentimiento o comodidad? ¿Conduce a la santidad o a la complacencia? La verdadera adoración no es emoción vacía, sino obediencia radical. Como dijo Jesús en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos de esos falsos profetas hoy no predican en púlpitos, sino en canciones que la iglesia canta sin cuestionar. Y ahora te dejo con una pregunta que debes responder en oración. ¿Has cantado alguna de estas canciones sin discernir su mensaje? Si es así, no te condenes, pero decide a partir de hoy adorar en espíritu y en verdad. Vuelve a la palabra, busca letras que exalten a Cristo y rechaza todo lo que diluya el Evangelio. Recuerda que la música es un arma poderosa, y en tiempos finales no podemos darnos el lujo de adorar con engaño.